¿Querés aprender a hacer estas creativas estrellas de Navidad para decorar tu casa? Entonces quédate en este video en el cual te voy a explicar paso a paso y no te lo puedes perder. Yo soy Manuel y esto es Origami 3DM. Para poder hacer estas figuras vas a necesitar 6 módulos como este, del color que más te guste. Evidentemente puedes hacer cualquier tipo de combinación que se te ocurra, pero primero voy a enseñarte cómo hacer estas piezas. Para empezar, partimos de un cuadrado de 20 por 20 centímetros. Si quieres estrellas más grandes, el cuadrado lo haces más grande y listo. Primero, doblamos el cuadrado a la mitad, tanto horizontal como verticalmente. Nos tiene que quedar dividido en 4. Ahora, todas las puntas las llevamos al centro, y es muy importante que marques muy bien los pliegues. Para poder seguir explicándoles, voy a asignarle una letra a cada costado, para que lo entiendan muy bien. El costado A lo llevamos al F, y así lo marcamos bien. Luego, el costado B lo llevamos al F también. Dejamos abiertas estas pestañas. Ahora hacemos lo mismo del otro lado, los costados C y D hasta el F. Y abrimos también las pestañas. Ahora doblamos por la mitad. Ahora llevamos el lado más largo hasta esta diagonal y marcamos. Hacemos lo mismo por el otro lado. Ya no queda casi nada, pero necesito que me prestes mucha atención. Como pueden ver, aquí se marca un triángulo. Bueno, vamos a abrir por arriba sin dejar que se desdoble. Creo que les va a quedar más claro si simplemente lo ven, ya que solo se trata de abrir la figura. Ahora metemos un dedo en cada lado y los juntamos. Para finalizar, doblamos un poco hacia adentro las puntas y ya lo tendríamos. Tenemos que hacer 5 más, iguales a este. Para poder unirlo, vamos a tener que levantar estas pestañas en una de nuestras piezas y meter otra por debajo. Las pestañas que levantamos las metemos en esta bolsa. Así seguimos uniendo las demás. Para la última pieza tienen que enganchar por los dos lados y tal vez tienen problemas la primera vez que lo intentan, pero lo vuelven a unir y seguro que le agarran la técnica. Si ustedes quieren, pueden usar pegamento para asegurar la figura. Lo que yo les recomendaría es que utilicen un papel duro, al menos 180 gramos. Te invito a que lo intentes. Si es así, me gustaría que me mandes una foto a cualquiera de mis redes sociales. Y si te interesa el origami 3D y mi contenido, pueden seguirme. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Si es así, no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal. Ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao!